El momento en que el médico declaró a mi hija con muerte cerebral, el pasillo del hospital afuera de su habitación se llenó de gente. Parientes se amontonaron y hasta algunos compañeros de trabajo de mi esposo Gabriel aparecieron, sus rostros una mezcla de lástima y curiosidad. Entonces, Natalia, el amor de infancia de Gabriel, apareció de repente, entró a la habitación, cayó de rodillas y me rogó que donara el corazón de mi hija para salvar a su hijo ilegítimo, Elena. Sollozó Natalia, su voz temblando de desesperación. Sé que Gabriel y yo te hicimos mucho daño, pero tú también eres madre. Te lo ruego, hazlo por mi hijo. Diego no tiene otra esperanza más que el corazón de Sofía. Antes de que pudiera reaccionar, mi prima Clara explotó. ¡Qué descarada eres, rompehogares! ¿Cómo te atreves a venir aquí pidiendo el corazón de Sofía? ¿Acaso estás ciega? ¿No ves que Sofía sigue respirando? He visto amantes sin vergüenza. Pero lo tuyo ya es otro nivel. No solo le robaste el marido. ¿Ahora también quieres la vida de su hija? ¡Te mato! Clara, tan impulsiva como siempre, agarró a Natalia del cabello y la tiró al suelo. ¿Cómo te atreves a golpearla? La madre de Gabriel, Carmen, corrió para proteger a Natalia. ¿Acaso tu familia piensa que puede golpear a quien quiera? ¿Dónde está la ley en esto? Me fulminó con la mirada, su tono lleno de reproche. ¿Por qué no pueden hablar como personas civilizadas? ¿Por qué tan groseros? Clara soltó una risa amarga, su voz impregnada de rabia. ¿La ley, vieja hipócrita? Estás tan ocupada defendiendo a esta amante que se te olvidó quién es tu verdadera familia. ¡Qué broma más grande! Carmen retrocedió por las palabras de Clara, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Y tú quién eres para hablar aquí? Ni siquiera eres de la familia. Esto no es asunto tuyo. Luego me miró con una expresión cortante. Elena, ¿cuántas veces te he dicho que los asuntos familiares no se cuentan a los demás? Pero claro, prefieres correr con Clara para todo. Honestamente, ya ni sé si estás más cerca de ella o de Gabriel. Clara, encendida de ira, arremangó las mangas, lista para pelear, pero yo la sujeté del brazo. En ese momento, Gabriel decidió hablar. Elena, mamá tiene razón. Por cualquier problema pequeño, corres directo a Clara. La gente podría empezar a pensar que ustedes son pareja, y yo solo estoy de sobra aquí. Clara apretó mi mano con más fuerza, sus nudillos blancos de furia. Si no la hubiera detenido, habría atacado otra vez. Elena, llevamos 8 años casados. Sé honesta contigo misma. ¿Alguna vez te traté mal a ti o a Sofía? La crié con amor, pero la vida y la muerte, eso está fuera de mi control. Desde que las cosas han llegado a este punto, ¿por qué no tratar de seguir adelante? Sus palabras eran calmadas, casi tristes, pero vi a través de su fachada. Lo miré directo a los ojos y pregunté fríamente, ¿qué estás tratando de decir? Dudó por un momento, como buscando las palabras adecuadas para suavizar el golpe. Finalmente habló. Elena, esto no es lo que quiero, pero sabes que soy el único hijo de mi familia, y como tú no puedes tener más hijos. Diego es todo lo que me queda. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo muere. Espero que puedas entender. Carmen, al ver mi resistencia, suavizó su tono. Elena, Diego también es familia. Sí, te han hecho daño, pero eso no significa que debas privar a un niño inocente de su oportunidad de vivir. Sus palabras, llenas de hipocresía, hicieron que mi pecho doliera, como si 1000 hormigas me estuvieran devorando el corazón. Eran capaces de sacrificar la vida de mi hija para salvar al niño que realmente amaban. Clara dio un paso al frente antes de que pudiera responder, con su voz temblando de ira. Gabriel, ¿acaso Sofía no es tu propia sangre? ¿Cómo puedes quedarte aquí actuando como si solo ese niño importara? ¿No ves que Sofía aún está respirando? Se volvió hacia Sofía, que yacía en la cama del hospital como si estuviera profundamente dormida, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y dolor. Siempre supe que mis suegros querían un nieto y que nunca habían sido afectuosos con Sofía, pero jamás imaginé que fueran tan descarados al decir cosas tan crueles junto al lecho de muerte de mi hija. ¿Y Gabriel? Su supuesto amor por Sofía no era más que una fachada. Desenmascarada por la acusación de Clara, Carmen dejó caer toda apariencia. ¿Y quién eres tú para criticarnos? Ni siquiera eres parte de esta familia.
Los papeles de donación no necesitan tu firma. Si Sofía puede ayudar a su hermano, debería sentirse honrada. Al menos no se desperdiciará todo el cuidado que su padre le dio durante estos años. Gabriel, con el rostro frío, gritó: ¿Cuántas veces tengo que decirte que te mantengas fuera de los asuntos de nuestra familia? ¿Por qué no puedes simplemente alejarlas de nosotros? Luego se volvió hacia mí, su tono severo. Elena, necesito que seas racional sobre esto. No dejes que ella nuble tu juicio. Lo miré directamente. Mi voz helada. Entonces, ¿ya planeabas darle el corazón de Sofía a tu hijo ilegítimo? Mis palabras cayeron como un trueno. Gabriel y Carmen se congelaron, sus rostros traicionando la culpa que intentaban ocultar. Clara bufó con asco. Gabriel, eres verdaderamente despreciable. Mi tía confió tanto en ti. ¿Has olvidado la promesa que le hiciste en su lecho de muerte? ¡Maldita!, espetó Carmen furiosa, lanzándose hacia Clara con la mano levantada para empujarla. Me adelanté para proteger a Clara. ¿Cómo te atreves a tocarla? ¿Qué dijo que no sea cierto? Carmen me fulminó con la mirada, impaciente, y luego miró a Clara, lista para atacar en cualquier momento. En ese momento, algunos comenzaron a murmurar sobre cómo mi difunta madre había tratado a Gabriel como si fuera su propio hijo. Incapaz de soportar la humillación, Carmen cayó teatralmente al suelo, gimiendo. ¿Por qué mi vida es tan difícil? Viuda a los 30, criando a mi hijo sola. Y ahora esto. Mi nieta está muriendo y mi nieto está enfermo. ¿Por qué todos me torturan así? Tal vez debería morirme también. ¿Por qué Elena no puede simplemente aceptar salvar a Diego? El pasillo zumbaba con susurros más fuertes, algunos expresando lástima, otros desprecio. Carmen sollozaba teatralmente, con lágrimas y mocos esparcidos por su rostro. Gabriel, conmovido por su actuación, se acercó a mí, su voz ronca. Elena, sé que estás sufriendo, pero por favor, realmente no tenemos otra opción. Sabes que Diego no puede esperar más. Clara se aferró a mí. Elena, no lo escuches. Estaba verdaderamente preocupada de que yo accediera. La miré, viendo en su feroz determinación el mismo amor protector que mi difunta madre me había mostrado. Pero, como ella ya no estaba, tenía que tomar decisiones sola. Apreté su mano y dije suavemente: confía en mí. Esta vez, déjame decidir. Sus ojos buscaron los míos antes de asentir con reluctancia. Solté su mano y me volví hacia Gabriel y Carmen. Finalmente, miré a Natalia, que todavía estaba de rodillas, sollozando en silencio. ¿De verdad quieres salvar a tu hijo? La cabeza de Natalia se levantó de golpe, sus ojos llenos de desesperada esperanza. Asintió frenéticamente. Carmen dejó de llorar de inmediato y se puso de pie. Elena, escúchame. Salvar a Diego solo traerá... La interrumpí con una mirada fría. Sabías de Diego desde el principio, ¿verdad? Sabías que Gabriel tenía un hijo con ella y me lo ocultaste. ¿Y qué hay de la empresa? ¿También has estado conspirando con eso? Carmen palideció, incapaz de responder. Natalia apartó la mirada culpable, sus ojos yendo rápidamente hacia Gabriel. Finalmente, Gabriel habló. Si aceptas, firmaremos juntos los papeles de donación. Llevaba tiempo notando la calma expectante en la mirada de Gabriel. Luego miré a la secretaria detrás de él, que sostenía un acuerdo. Asentí. De acuerdo. Ya que lo han planeado tan meticulosamente, aceptaré. Clara me agarró del brazo, y todos a nuestro alrededor quedaron boquiabiertos. Carmen y Gabriel, sin embargo, se iluminaron de alivio y alegría. Carmen sonrió radiante. Has tomado la decisión correcta, Elena. Es maravilloso. Natalia, sin embargo, permanecía tensa. Me miraba con cautela, como si temiera que cambiara de opinión. Al ver que había aceptado, Gabriel dejó caer su máscara y levantó a Natalia del suelo. ¿Cuál es tu condición? Me giré hacia Sofía, que yacía inmóvil en la cama. Denme un mes. Si Sofía no despierta para entonces, aceptaré la donación. Clara tiró de mi manga, en pánico. No, Elena, no firmes nada. Gabriel le gritó. Cállate, esto no tiene nada que ver contigo. Miré a Clara y continué. Y si quieren que firme, también firmarán los papeles de divorcio y transferirán sus acciones de la empresa a mi nombre. Tendré un abogado que lo verifique todo. Carmen bufó. ¿Tú dirigir la empresa? No me hagas reír. No le respondí. En su lugar, me dirigí directamente a Gabriel.
Una vez que esto esté hecho, hemos terminado. No vuelvas a contactarme. Gabriel intentó retroceder. Elena, no quise decir que debíamos divorciarnos. Sonaba reticente, pero sabía que era solo un espectáculo para los demás. Levanté una mano para detenerlo. Dirigiéndome a la multitud reunida, dije en voz alta, ustedes son testigos. Una vez que firmemos, no hay vuelta atrás. Después de esto, Gabriel y yo seremos como extraños. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Por qué los dejaste salirse con la suya? No permitiré que nadie toque a Sofía. Estuve a punto de romper en llanto. Muy dentro de mí, sentía más pena por Sofía que por nadie más. La multitud detrás de mí seguía susurrando. Algunos me llamaron tonta. Otros acusaron a Gabriel de ser un bastardo despiadado, y algunos reprendieron a Natalia por ser tan descarada. Pero, sin importar lo que dijeran, la vida tenía que seguir. Gabriel no quería divorciarse, pero al final, eligió a Diego sobre mí. Un mes después, el día de la cirugía programada, recibí una llamada furiosa de Gabriel. ¿Dónde demonios está Sofía?, rugió. Sus palabras fueron como un relámpago, llenas de rabia y desesperación. Tomé aire profundamente antes de responder, sabiendo que este momento llegaría tarde o temprano. Sentí una mezcla de satisfacción y cautela al escucharlo tan fuera de control. Sofía está donde siempre debió estar, en un lugar donde la cuiden de verdad, lejos de las garras de gente como tú y tu madre, le respondí, mi voz fría, casi impasible. ¿Qué has hecho, Elena?, gritó. Su tono era el de un hombre acorralado, que veía cómo su plan cuidadosamente trazado se derrumbaba ante sus ojos. No tenías derecho a llevártela. Era nuestra decisión como familia. ¿Familia? Solté una amarga carcajada. Gabriel, tú rompiste nuestra familia hace mucho tiempo. Ahora estoy haciendo lo único que debía haber hecho desde el principio. Proteger a mi hija. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, pero podía sentir su furia contenida. Finalmente, habló, con un tono más controlado, pero igual de amenazante. Esto no se va a quedar así. Te lo advierto. Elena, si algo le pasa a Diego porque tú estás jugando a ser una madre heroica, Diego no es mi hijo, Gabriel. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar su amenaza. Si realmente te importa tanto su vida, tal vez deberías haber sido honesto desde el principio. Pero ya es tarde para llorar por tus errores. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando levemente, no por miedo, sino por la adrenalina de haber tomado el control de una situación que él pensaba que dominaba. Clara, que estaba sentada cerca de mí en la pequeña sala de espera de la clínica privada, me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. ¿Qué te dijo ese imbécil?, preguntó, levantándose y cruzándose de brazos como si estuviera lista para pelear. Lo mismo de siempre, respondí, encogiéndome de hombros. Gritos, amenazas y culpas. Nada nuevo. Ella negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. No te confíes, Elena. Gabriel y Carmen no van a rendirse tan fácil. Sabes que harán lo que sea por recuperar el control. Asentí, sabiendo que tenía razón. Pero esta vez no iba a ceder. Unas semanas antes, justo después de mi última conversación con Gabriel en el hospital, había comenzado a trazar mi plan. Con la ayuda de Clara, contacté al Dr. Mendoza, un médico reconocido por tratar casos críticos con enfoques poco convencionales. Lo primero que hizo fue realizar una evaluación detallada de Sofía, y lo que descubrimos me llenó de una renovada esperanza. Su hija tiene una condición grave. Sí, pero no es irreversible, me explicó con una calma profesional. Hay un nuevo tratamiento experimental que podríamos probar. No garantizo milagros, pero tampoco voy a descartarlos. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Después de semanas de escuchar a Gabriel y Carmen hablar de Sofía como si ya estuviera muerta, finalmente alguien estaba dispuesto a luchar por ella junto a mí. Con el consentimiento médico firmado y todo arreglado, trasladé a Sofía a esta nueva clínica, lejos del alcance de las manos manipuladoras de Gabriel y Carmen. El día de la cirugía planeada para Diego, todo estaba en marcha en mi nuevo mundo. Sofía estaba recibiendo su tercer tratamiento experimental, y aunque los resultados aún eran inciertos, había pequeñas señales de progreso.
A veces su piel parecía más cálida, o sus latidos un poco más regulares. Tal vez eran ilusiones que mi mente desesperada quería ver, pero me aferraba a ellas con todas mis fuerzas. Mientras Clara y yo caminábamos por el pasillo hacia la habitación de Sofía, discutíamos los siguientes pasos. «Tenemos que prepararnos para lo peor», dijo Clara, con su tono siempre práctico. «Gabriel no va a aceptar este golpe. ¿Qué pasa si intenta involucrar a los tribunales? Ya sabes que él puede pagar a cualquiera». «Que lo intente», respondí, más segura de lo que me sentía. No hay juez en este mundo que le dé la razón si descubren lo que ha hecho. Además, estoy trabajando con un abogado para cubrir todas nuestras bases. Clara asintió, aunque seguía luciendo preocupada. Cuando entramos en la habitación de Sofía, la vi acostada en la cama, tan pequeña y frágil, pero aún tan llena de vida para mí. Me acerqué y tomé su mano entre las mías. «Hola, mi amor», le susurré acariciando su cabello con ternura. «Mamá está aquí. Vamos a salir de esto juntas, lo prometo». Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero esta vez no era de desesperación, era de esperanza, una esperanza que Gabriel y Carmen jamás podrían entender. Mientras la clínica seguía su ritmo tranquilo y protegido, sabía que la tormenta no tardaría en llegar. Gabriel y Carmen no eran del tipo que aceptaban la derrota con gracia, pero lo que ellos no sabían era que, por primera vez, estaba lista para pelear con todo lo que tenía. Sabía que la llamada de Gabriel era solo el comienzo. No era alguien que aceptara perder fácilmente, y mucho menos cuando se trataba de su ego herido. Clara tenía razón. Él y Carmen intentarían todo para recuperar a Sofía y retomar el control, pero esta vez yo estaba preparada. Unos días después de esa llamada, recibí una notificación inesperada. Gabriel había interpuesto una demanda para obtener la custodia legal de Sofía y forzar su traslado de vuelta al hospital original. El documento, cuidadosamente redactado por abogados que claramente no se preocupaban por más que el dinero, argumentaba que yo estaba poniendo en riesgo la vida de mi hija por capricho personal. ¡Qué descaro!, exclamó Clara, sosteniendo el documento con las manos temblorosas de rabia. «¿Cómo se atreve a decir que tú eres la irresponsable después de todo lo que ha hecho?» «No es sorpresa», dije con calma, aunque sentía un nudo en el estómago. «Esto es exactamente lo que esperaba que hiciera». Clara me miró con curiosidad. «¿Y no te preocupa? Esto podría complicarlo todo, Elena». Suspiré, mirando a través de la ventana del pequeño apartamento donde nos estábamos quedando temporalmente. Desde que trasladé a Sofía, no había regresado a nuestra antigua casa. Había demasiados recuerdos, demasiadas sombras de una vida que ahora parecía una mentira. «Claro que me preocupa», admití, girándome hacia Clara, «pero también sé que esto es un intento desesperado. Gabriel no sabe lo que sé, ni siquiera imagina lo que estoy planeando». Unas semanas atrás, había empezado a recolectar información. Con la ayuda de un investigador privado, descubrí que Gabriel no solo había desviado dinero de la empresa para mantener a Natalia y a Diego, sino que también había estado falsificando informes financieros para cubrir sus huellas. Peor aún, los registros médicos de Diego sugerían que su condición no era tan grave como Gabriel y Carmen habían hecho parecer. El investigador me entregó todo en un sobre grueso, su rostro serio mientras hablaba. «Esto debería ser suficiente para tumbar cualquier caso que intente abrir contra usted. Pero le advierto, esta información puede ser peligrosa si cae en las manos equivocadas». Tomé el sobre con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Era la única manera de proteger a Sofía y asegurarme de que nunca volvieran a manipularme. El día de la audiencia, enfrenté a Gabriel por primera vez desde su llamada. El tribunal estaba lleno de sus abogados, todos vestidos impecablemente, con expresiones que mostraban su arrogancia. Gabriel estaba sentado al frente, con Carmen a su lado, fingiendo una angustia que no podría haber sido más falsa. Clara estaba conmigo, su presencia como un muro inquebrantable a mi lado. Cuando el juez me pidió hablar, me levanté con la carpeta de pruebas en la mano. Mi voz era firme, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. «Su señoría, me enfrento aquí no solo como madre,
sino como víctima de una manipulación sistemática por parte de mi esposo y su familia. Respiré profundamente antes de continuar. Presento pruebas de que el diagnóstico del hijo ilegítimo de mi esposo, Diego, fue exagerado deliberadamente para presionarme a donar el corazón de mi hija, Sofía. El murmullo en la sala fue inmediato. Gabriel me fulminó con la mirada, pero no podía detenerme. Entregué los documentos al juez y continué. Además, Su Señoría, estas pruebas muestran cómo mi esposo ha desviado fondos de nuestra empresa para financiar una doble vida, mientras su madre participaba activamente en el encubrimiento de estas actividades. Carmen se levantó, furiosa. «Esto es una calumnia. No puede probar nada de esto». El juez la miró severamente. «Señora, si no se calma, tendré que pedirle que abandone la sala». Gabriel, por su parte, parecía paralizado, como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Sus abogados intentaron intervenir, pero el juez ya estaba revisando las pruebas con atención. Sabía que el golpe era devastador, y esa era solo la primera parte. Cuando salí del tribunal, sentí por primera vez en mucho tiempo que el aire era más liviano. Gabriel había perdido la custodia temporal, y el juez ordenó que Sofía permaneciera bajo mi cuidado mientras se investigaban las acusaciones. Era una victoria, pero sabía que la guerra no había terminado. Clara me esperaba afuera, con una sonrisa orgullosa. «Eres increíble, Elena. Los hiciste pedazos ahí dentro». Sonreí levemente, aunque mi mente estaba en el siguiente paso. «Esto no ha terminado, Clara. Todavía queda mucho por hacer. Gabriel y Carmen no van a rendirse». Ella puso una mano en mi hombro. «Lo sé, pero no estás sola. Vamos a enfrentarlos juntas». Miré hacia el horizonte, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. Sofía todavía estaba luchando, y yo no podía permitirme descansar hasta que estuviera a salvo, pero por primera vez sentía que tenía el control. Los días después de la audiencia fueron caóticos. Gabriel y Carmen no tardaron en reaccionar. Sus abogados presentaron una apelación inmediata, intentando desestimar las pruebas, mientras la prensa comenzaba a enterarse de los escándalos financieros y personales que los rodeaban. No obstante, cada movimiento suyo fortalecía mi determinación. Mientras tanto, Sofía seguía recibiendo el tratamiento experimental. Había pequeños signos de mejoría, su ritmo cardíaco era más constante, y los médicos notaron leves reacciones musculares en sus extremidades. Cada vez que veía esos cambios, mi esperanza crecía. Pero sabía que no podía confiar solo en milagros médicos. Gabriel y Carmen seguirían siendo una amenaza hasta que los enfrentara de frente y terminara con su control sobre mi vida para siempre. La oportunidad llegó inesperadamente. Una noche, mientras Clara y yo revisábamos documentos en nuestra pequeña sala, recibí una llamada del investigador privado. «Tengo algo más», dijo, su voz baja pero urgente. «Gabriel acaba de transferir una gran suma de dinero a una cuenta offshore. Sospecho que está intentando mover recursos en caso de que pierda la empresa». La información me golpeó como una descarga eléctrica. Gabriel no solo estaba desesperado, estaba preparándose para abandonar el barco. «¿Puedes rastrear esa cuenta?», pregunté, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «Ya lo estoy haciendo. También he descubierto que Natalia ha estado presionándolo para que corte lazos contigo por completo. Parece que no le gusta la idea de compartir nada contigo, ni siquiera su reputación». Cerré los ojos, procesando la información. Natalia no solo era una amante, era una jugadora activa en este juego, pero su avaricia podía ser la clave para hacerlos caer. Decidí actuar rápidamente. Con la ayuda de mi abogado y el investigador, presenté una denuncia formal contra Gabriel, no solo por el desvío de fondos, sino también por la manipulación del diagnóstico médico de Diego. Usé cada prueba que tenía para construir un caso sólido. Sabía que si lograba exponerlo públicamente, no tendría forma de recuperarse, pero también necesitaba un golpe más personal. Convencí a Natalia de reunirse conmigo en un lugar público. Fue sorprendentemente fácil. Tal vez pensó que podía intimidarme o negociar. Nos encontramos en un café tranquilo. Natalia llegó con aire de superioridad, vestida impecablemente, como si quisiera recordarme que ahora ella ocupaba el lugar que una vez fue mío. «¿Qué quieres, Elena?», preguntó, cruzando las piernas con un movimiento calculado.
¿Finalmente aceptaste que Gabriel y yo estamos destinados a estar juntos? La miré directamente, sin parpadear. No estoy aquí por Gabriel. Estoy aquí para advertirte. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Advertirme? ¿De qué? Incliné la cabeza, como si estuviera evaluándola. Gabriel está planeando abandonarte. Está moviendo dinero a cuentas que tú ni siquiera conoces. ¿De verdad crees que vas a quedarte con algo cuando todo termine? Natalia se tensó, aunque intentó ocultarlo. Eso no tiene sentido. Gabriel me ama. Solté una risa amarga. ¿De verdad? ¿El mismo hombre que me juró amor eterno mientras dormía contigo? Gabriel no ama a nadie más que a sí mismo. Y tú eres tan desechable para él como lo fui yo. Por un momento, vi una chispa de duda en sus ojos. Era suficiente. Me levanté para irme, pero antes de hacerlo, dejé una última pieza de información. Si no me crees, pregúntale sobre la cuenta offshore. O mejor aún, revisa sus movimientos de los últimos días. Quizás descubras que estás jugando en un equipo que ya está perdiendo. Me fui sin mirar atrás, dejando a Natalia con una semilla de desconfianza que sabía que germinaría. Una semana después, los efectos de mis acciones comenzaron a manifestarse. Los medios reportaron sobre las denuncias de fraude, y los inversores de la empresa de Gabriel comenzaron a retirar su apoyo. Incluso sus abogados parecían más interesados en protegerse a sí mismos que en defenderlo. La gota que colmó el vaso llegó cuando Natalia, al descubrir la verdad sobre la cuenta offshore, hizo público su romance con Gabriel y lo acusó de usarla como chivo expiatorio. Fue un movimiento calculado para salvarse, pero terminó hundiéndolo aún más. Gabriel intentó contactarme varias veces, pero ignoré cada llamada. Ya no tenía nada que decirle. Había elegido su camino, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Mientras Gabriel y Carmen enfrentaban su ruina, mi mundo comenzaba a iluminarse. Una mañana, mientras estaba sentada junto a la cama de Sofía, noté un leve movimiento en sus dedos. Mi corazón se detuvo por un segundo, y llamé inmediatamente a las enfermeras. El doctor Mendoza llegó rápidamente y revisó sus signos vitales. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Esto es una buena señal. Elena, su cuerpo está respondiendo. Todavía es temprano, pero esto es un progreso real. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras acariciaba su mano. Sabía que eras fuerte, mi pequeña. Sabía que podías luchar. En ese momento, sentí una paz que no había sentido en meses. Había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez, el futuro parecía prometedor. El primer movimiento de Sofía fue como un rayo de esperanza en mi vida. Cada pequeño progreso que mostraba llenaba mi corazón con una mezcla de alivio y alegría. Su recuperación era lenta, pero cada día se hacía más evidente que estaba luchando con todo lo que tenía. Elena, creo que es hora de ser optimistas, dijo el doctor Mendoza un par de semanas después, tras otra revisión positiva. Su cuerpo está respondiendo al tratamiento. Si sigue así, en poco tiempo podremos intentar reducir el soporte vital. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía, apenas capaz de hablar. Gracias, doctor. Gracias por no rendirse con ella. Él sonrió. Usted es la que nunca se rindió, Elena. Eso hizo toda la diferencia. Mientras mi mundo comenzaba a iluminarse. Una mañana, mientras estaba sentada junto a la cama de Sofía, noté un leve movimiento en sus dedos. Mi corazón se detuvo por un segundo, y llamé inmediatamente a las enfermeras. El doctor Mendoza llegó rápidamente y revisó sus signos vitales. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Esto es una buena señal. Elena, su cuerpo está respondiendo. Todavía es temprano, pero esto es un progreso real. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras acariciaba su mano. Sabía que eras fuerte, mi pequeña. Sabía que podías luchar. En ese momento, sentí una paz que no había sentido en meses. Había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez, el futuro parecía prometedor. El primer movimiento de Sofía fue como un rayo de esperanza en mi vida. Cada pequeño progreso que mostraba llenaba mi corazón con una mezcla de alivio y alegría. Su recuperación era lenta, pero cada día se hacía más evidente que estaba luchando con todo lo que tenía. Elena,
Creo que es hora de ser optimistas, dijo el doctor Mendoza un par de semanas después, tras otra revisión positiva. Su cuerpo está respondiendo al tratamiento. Si sigue así, en poco tiempo podremos intentar reducir el soporte vital. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Apenas capaz de hablar. Gracias, doctor. Gracias por no rendirse con ella. Él sonrió. Usted es la que nunca se rindió, Elena. Eso hizo toda la diferencia. Mientras mi mundo comenzaba a reconstruirse, el de Gabriel y Carmen se desmoronaba por completo. La empresa estaba al borde de la bancarrota, y las investigaciones sobre fraude financiero avanzaban rápidamente. Las noticias sobre sus crímenes y la traición a su propia hija habían generado un escándalo mediático. Natalia, que había sido una aliada fiel para Gabriel, se convirtió en su peor enemiga. Una tarde, Clara llegó al hospital con su teléfono en la mano, su rostro lleno de satisfacción. «Tienes que ver esto, Elena». En la pantalla, un reportero anunciaba en vivo que Gabriel había sido detenido para responder por las acusaciones de fraude y malversación de fondos. Las imágenes mostraban a Carmen saliendo de la empresa, rodeada por periodistas que la acosaban con preguntas. ¿Cómo se siente al saber que su hijo está siendo procesado por corrupción? ¿Es cierto que forzó a su nuera a donar el corazón de su nieta? ¿Qué tiene que decirle a las familias de los empleados que perdieron su trabajo debido a sus fraudes? Carmen intentó mantener la compostura, pero su rostro mostraba claramente que estaba al borde de un colapso. Apagué el teléfono, sintiendo una mezcla de emociones. Lo logramos, Clara. Finalmente se hizo justicia. Ella me abrazó con fuerza. Esto es solo el comienzo, Elena. Ahora es tu momento de brillar. Una mañana, mientras estaba sentada al lado de la cama de Sofía, algo increíble sucedió. Sus ojos se abrieron lentamente, y un pequeño sonido salió de sus labios. «Mamá». El tiempo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza mientras las lágrimas caían sin control por mi rostro. Acaricié su rostro con cuidado, temiendo que fuera un sueño. «Sofía, estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». Ella intentó sonreír débilmente, y aunque su cuerpo estaba frágil, en sus ojos vi una fuerza que me llenó de orgullo. Las enfermeras y el doctor Mendoza entraron rápidamente, revisándola con asombro. «Es oficial, Elena. Ha despertado». El médico me miró con una sonrisa cálida. «Su hija es una luchadora». Me incliné hacia ella y besé su frente. «Siempre supe que lo eras, mi pequeña guerrera». Con Gabriel y Carmen fuera de nuestras vidas, finalmente tuve la oportunidad de construir algo nuevo para Sofía y para mí. Utilicé las acciones de la empresa que había recuperado para venderlas y comenzar una fundación en honor a Sofía, enfocada en ayudar a madres y niños en situaciones difíciles. Clara estuvo a mi lado todo el tiempo, convirtiéndose en mi socia y mi apoyo incondicional. En una conferencia de prensa organizada para lanzar la fundación, hablé por primera vez sobre mi historia. «La vida nos pone frente a desafíos inimaginables», dije, mirando a la audiencia con determinación, «pero también nos da la oportunidad de levantarnos, de ser más fuertes y de transformar nuestro dolor en algo significativo. Esta fundación es una promesa. Ninguna madre debería enfrentarse sola al miedo y a la injusticia». El público estalló en aplausos, pero mi mirada se dirigió hacia Sofía, que estaba sentada al frente, todavía recuperándose, pero con una sonrisa radiante en su rostro. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada lágrima, había valido la pena. En los meses que siguieron, Sofía continuó recuperándose, volviendo poco a poco a ser la niña alegre que siempre había sido. Gabriel fue condenado a prisión y Carmen desapareció de la vida pública, su reputación completamente destruida. Natalia, que había intentado salvarse traicionando a Gabriel, también perdió todo. Yo, en cambio, encontré una nueva fuerza. Había enfrentado lo peor y había salido victoriosa. Ahora, cada día con Sofía era un regalo, una oportunidad para celebrar la vida y el amor que compartíamos. Y mientras veía a mi hija correr por el jardín de nuestra nueva casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. La vida no era perfecta, pero era nuestra, y eso era más que suficiente.